Créele a Dios que si Él te dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Pero tenemos que creerle, nunca dudar. ¿Estás enfermo? Señor, hasta hoy, porque esta enfermedad se va de mí, porque tú tienes poder para quitarla, para pulverizarla, y yo creo que Dios lo hace. Eso es la palabra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8 al 19, lo que dice la palabra. Allí nosotros podemos leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15º del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían ¿a quién? A Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y les dio Jehová paz por todas partes. Y aún Amaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Es palabra de Dios, fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Es palabra del Señor, así es que ríndale ese aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 35 años reinó Asa. Y yo quiero hablarles acerca de este varón Asa, que hizo lo recto delante de Dios mientras tuvo a Dios en su corazón. Porque llegó un momento que, como cualquiera de nosotros, le falló a Dios. Y muchos de nosotros nos cansamos, nos debilitamos, y entonces decimos: era cristiano, pero ya soy apartado. Que el mismo Dios reprenda, porque en esta casa todos los que estamos aquí somos hijos verdaderamente del único Dios que vive, del único Dios que reina, del único Dios que nos ha dado palabra para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos y seamos verdaderos hijos del gran yo soy. Que busquemos al verdadero Dios, al Dios que vive, al Dios que reina, al Dios que dio lo mejor a su Hijo Jesucristo, y que hoy nos ha dejado el Espíritu Santo a la iglesia, y que mora en tu corazón y en mi corazón. Así es que Dios está con nosotros. Dios permanece en nuestro corazón. Y vemos que este hombre, este rey llamado Asa, batió el récord de seguir a Cristo, de seguir a Dios. Pero sus padres
que hacían, y la madre, o sea la abuela de él, aún era una mujer idólatra, porque hizo una imagen de la reina de Acera, de la reina, para que la gente adorara la imagen. Nosotros no adoramos imágenes, porque sé que porque hoy estamos vestidos la gente va a hablar, va a murmurar. Miran a los evangélicos, esos creen que están en carnavales o qué. Nosotros estamos adorando a Dios y hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorarle y solo agradarle a Él. Porque hemos venido orando y pidiendo al Señor que como nos íbamos a vestir, nadie viera algo raro, sino que todos vieran que aquí venimos es a rendirle adoración a un Dios que vive, a un Dios que reina. Y eso es la convicción de que Dios tiene sus manos extendidas hacia esta casa, la nación del pueblo de Dios. Bendito es el Señor. Por lo tanto debemos leer, oír y estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y cumplirla. La palabra de Dios mejora, cambia y transforma nuestra vida. Porque Asa oró con fe pidiendo ayuda y el Padre Dios respondió, porque Dios debe ser tu Dios personal. Oró con confianza porque en ti nos apoyamos y obtuvo respuesta completa. Yo no sé en qué Dios te estás apoyando, pero yo me apoyo en el Dios que me levantó, en el Dios que me restituyó, en el Dios que me cambió. Yo me apoyo en el Dios que me eligió para que hoy esté aquí parada, para que hoy esté de pie hablándote a ti. Porque desde que me convertí a Dios me he mantenido íntegra. Sí, cometo error, me equivoco, claro que sí. Todos los días me equivoco, todos los días cometo errores, pero llego delante de mi Dios. No a pedir que me justifique, porque ya Él me justificó, pero sí a que me ayude a seguir tratando con las faltas que cometo, con las fallas que tengo como ser humano. Porque cada día quiero amarle más, cada día quiero conocerle más, cada día quiero profundizar más en ese amor perfecto de Dios, que no se iguala con el amor de tu padre ni con el amor de tu madre, porque padre y madre nos abandonan, pero Él nunca, escucha iglesia, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo, pero tú tienes que dar tu parte, sé íntegro y que tu corazón no adore a otro ídolo, sino que tu corazón ame y se rinda en adoración a Dios, como Job, que todos los días adoraba al Señor, y le damos gracias por eso. Así es que firme en Dios, nunca te dejes llevar, nunca bajes la guardia, siempre camina de la mano del Señor, siempre camina de la mano del Rey, porque Él es el que nos lleva al mejor camino. Él es el que nos pasa al otro lado para que veamos su gloria, para que veamos sus manifestaciones, para que veamos sus milagros y podamos ser testimonio a otros. Porque en Segunda de Crónicas 15, 1 y 2, Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes, si ustedes estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de ustedes, mas si le dejareis, él también, ¿qué hace? Nos deja. Pero si tú lo llevas, si tú lo cargas, si tú vives con Él, Él vivirá contigo y nunca nos soltará, nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Porque al rey Asa le sobrevinieron muchas luchas y pruebas, pero como él estaba con Dios y era obediente, Dios siempre le daba la victoria. Dios siempre nos va a dar la victoria, iglesia.
Escucha bien, quiero que me entiendan bien. Pero por alguna razón inexplicable, el rey Asa le sobrevenía una lucha, pero ya no estaba Dios en su corazón. Y por lo tanto no pasó la prueba. Como como muchos, que el Señor nos pone una pequeñita prueba y nos morimos y nos resistimos y no aguantamos, y rapidito para irse fuera. No resisten ni un pulloncito. Así le pasó, por una razón inexplicable, al rey Asa. Después de haber cambiado una nación, de haber venido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, le pasó lo inexplicable. Le pasó lo que alguno allá afuera dice: es que yo era cristiano y ahora estoy apartado. Pero no sé cómo, porque es difícil volver al fuego del primer amor. Hermanos, iglesia de Dios, si has perdido el fuego del primer amor, búscalo en ayuno, búscalo en oración, búscalo en la intimidad, porque el Señor no te va a rechazar. El Señor va a estar allí para que vuelvas al fuego del primer amor. Yo no sé qué tengas que soltar, yo no sé qué tengas que dejar, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Y si tú eres hijo de Dios, Él te ama. Y Él no te va a soltar, pero eres tú quien va retrocediendo. Eres tú quien vas echando la marcha hacia atrás. En vez de atrás, ni para coger impulso, es hacia adelante. Aunque esté cansada, aunque esté debilitada, voy de la mano de mi Rey, voy de la mano del Señor. Así es que no nos pase como al rey Asa. Esta historia es poderosa para los cansados, para los debilitados, porque tú no vas a venir a sentarte a ocupar una silla como alguien me decía. Es que yo voy a la iglesia y no siento nada. Y yo, porque tienes el corazón como una piedra. Y si lo tienes endurecido, la Biblia dice que tú tienes la llave, porque por dentro de tu corazón está la puerta. La cerradura está por dentro. Y si tú no aligeras, tú no alivianas ese corazón, imposible que Dios va a entrar. Imposible que Dios va a volver. Imposible que tú vas a ver y vas a sentir que Dios está hablándote, que Dios está contigo, que Dios está en tu casa, que Dios está en tu enfermedad, que Dios está en tu escasez, que Dios está contigo. Es imposible si tienes un corazón de piedra. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vayas a la intimidad. Es necesario que vuelvas tu corazón a Dios, para que pueda entrar nuestro Rey, para que pueda entrar nuestro Señor. Porque Asa, en lugar de volverse a Dios, al cual le había servido durante tantos años con fervor, ahora Asa se comportó como un cobarde e ingrato, desleal. Bendito es el Señor, porque así es la iglesia de Dios. Hay muchos ingratos, hay muchos desleales a Dios y a sus líderes. Y no estoy hablando mentiras ni insultando a nadie. Estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Y por eso te dije, no me malinterpretes, porque he hablado acerca de las victorias de Asa, pero también tengo que hablarte qué le pasó a Asa, para que puedas entender la palabra de Dios, que cambia, que transforma. Porque qué cambio tan impactante, que un siervo fiel y celoso de Dios podía derrumbarse tan completamente y tan vergonzosamente. Y usted lo sabe igual que yo, cuántos hijos de Dios que se decían hijos de Dios, predicando la palabra, y hoy están en las calles, perdidos en la borrachera, perdidos en todo vicio del mundo. Porque el mundo y sus deleites pasan,
pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios perdura. Y da vergüenza de aún de esos que se llamaron cristianos. Da vergüenza, iglesia. Da vergüenza. Porque hacen las cosas malas delante de Dios. Y esta es una historia que solo la palabra de Dios cambia. Solo la palabra de Dios transforma. Solo la palabra de Dios cambia tu vida y la mía, iglesia. ¿Cuántos años llevamos predicando a la palabra en este lugar? Y todavía hay hermanos que dicen: es que la pastora ya no me visita, es que la pastora ya no volvió a visitarme, es que la pastora ya se fue, ya se largó, esta semana no la vimos, no subimos dónde estuvo. A usted no le interesa. Yo estuve haciendo la obra de Dios, estuve glorificando a Dios, y todos los días me levanto para agradarle al Señor, para que ellos que duermen conmigo en mi casa y que me ven todos los días puedan decir: es la misma que está en mi casa, es la misma que está aquí predicando. Para que ellos no anhelen y digan: es que yo quiero aquella que está en la cocina y no la que predica. Soy la misma persona, con vestimentas reales o con vestimentas de casa. Soy la misma persona. Y le doy la gloria a Dios, y que Dios me mantenga firme, porque la Biblia dice que aquel que está firme, mire que no caiga, y que no nos pase como a Asa, que no nos pase como a este rey que cayó vergonzosamente, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para apoyar con fuerzas a los que tienen un corazón completamente doblegado a Dios. El Señor nos está mirando, y el salmista lo dice: el Señor está en su trono, pero Él no parpadea, porque Él nos está viendo a todos, pero no está viendo por fuera cómo estamos vestidos aquí. Él está viendo tu corazón y mi corazón, y dice que la tierra ha entrado de sus pies. El Señor tu Dios, el Señor mi Dios, desea tu arrepentimiento y buscar la restauración de la comunión con el único Dios real. ¿Usted lo cree? Dele la gloria a Dios. Así es que, iglesia, reflexiona y reflexionemos con la palabra, porque si has aprendido la lección que es fácil alejarse de Dios a lo largo de los años, y que solo con confianza y confiando completamente en ese Dios vamos a obtener paz, vamos a obtener la salud, vamos a obtener la economía que necesitamos, vamos a obtener lo que tú y yo anhelamos de la mano del Señor. Finalmente, podemos aprender del rey Asa la importancia de la recompensa. Nuestro trabajo y tu trabajo siempre será recompensado. Seamos siempre fieles a Dios y leales a tus líderes. Alabado es el nombre de Dios, y no nos engañen, no nos mientan, porque nosotros no merecemos ser engañados. Porque a Dios, ¿cómo lo estás engañando? ¿A Dios tú crees que lo estás engañando? Jamás. Sé leal a Dios, sé fiel a Dios y leal a nosotros, que aquí tenemos muchos años, y yo anhelo y le pido, y por años llevo esta oración diciéndole al Señor: Padre, yo creo en el avivamiento de los corazones. Padre, yo creo que esta iglesia, Jehová Jesucristo, mi pastor, que es la madre de la iglesia de Charanga, que es la madre de esas iglesias que hemos formado, que hemos abierto en lugares donde no habían iglesia. Tú siempre nos vas a respaldar, porque conoces nuestro corazón, porque tú vas con nosotros, Señor. Y que aunque muchos nos quieren engañar, aunque muchos nos quieren traicionar, aunque muchos quieren hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre nosotros sabemos las cosas, porque entre el cielo y la tierra nada se esconde. Nada se esconde, iglesia, porque Dios ve nuestro esfuerzo y nos dará la respuesta en bendiciones. Porque si Él te dice, iglesia,
Sus promesas son en el sí y en el amén. Lo que Dios dice de ti, Él cumple en ti. Él cumple en tu casa. Él cumple en tu familia. Él cumple en tu vida. Él lo hace. Solo Dios cumple. Porque nosotros hacemos votos a la ligera y se nos olvida. Pero a Dios nunca se le va a olvidar. Si es que yo creo en esa palabra que cambia y que transforma, la palabra de Dios, y que hoy hemos venido es solo agradar, adorar al único Rey de gloria, al Dios Jehová que hizo los cielos y la tierra, al Dios Yahweh que es hacedor de maravillas, al Dios Yeshua de Nazaret que se entregó en la cruz por ti y por mí y por lo que tú anhelas en tu corazón. Y que ellos están en el trono de gloria, pero aquí no estamos solos. Y que la iglesia nunca se sienta abandonada, que la iglesia nunca se sienta sola, porque si no hay un líder al lado tuyo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sí lo están. Ellos están siempre para cuidarnos y rodearnos. Somos nosotros los que los desechamos, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y a Dios como el Padre que desea y tiene las mejores respuestas para ti y para mí a través del Espíritu Santo. Así es que demuestra que Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. Iglesia, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios hace rema, la palabra de Dios hace el efecto por el cual es enviada. Yo no sé a cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana. Yo no sé a cuántos que nos están viendo por las redes el Padre les está hablando. Yo no sé a cuántos de los que nos van a ver en diferido Dios les va a seguir hablando. Pero yo lo único que sé es que la palabra de Dios va a cambiar muchas vidas, que la palabra de Dios va a cambiar muchos corazones y que vamos a seguir viendo la gloria de Dios. Y que vaya donde usted vaya, Dios estará con nosotros, porque Dios cumple sus promesas en el sí y en el amén. Al Dios de nuestros padres, porque ellos también amaban a Dios, ellos también siguieron a Dios. Al Dios, parece ser que muchos padres, muchos hijos no siguen al Dios de nuestros padres. Pero hay poder en Cristo, porque yo sigo al Dios de mis padres. Yo sigo al Dios que cambió y transformó la vida de mi madre y de mi padre, y que me dio una herencia, y no cualquier herencia, sino la herencia de estar en este lugar sirviéndole con amor. Porque dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 14 versículo 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Jehová es nuestro Dios. Miren qué oración más ferviente salió del corazón de ese varón, de ese rey llamado Asa. Porque dice la palabra de Dios que cuando Asa se convirtió en rey, derribó los ídolos y destruyó a los Baales que su padre y su abuelo habían traído de Judá. Es tiempo, iglesia, de que tú y yo podamos derribar los ídolos que llevemos en el corazón. Porque parece mentira, pero es verdad. Todavía hijos de Dios cargando ídolos en su corazón, haciendo ídolos y haciendo dioses falsos en su vida. Porque muchos tienen el empleo e idealizan al empleo como su Dios y al sueldo como otro de sus dioses. Hay poder en Cristo, porque solamente nuestro Dios es Jehová. Nuestro Dios es Jehová. Y nuestro Dios es Cristo. Y tenemos la presencia del Santo Espíritu de Dios
que camina, que se mueve en nuestro corazón. Porque Asa clamó al Señor pidiendo socorro y oró al Señor, que era su Dios perdonador. ¿Cuánto necesitamos a ese Dios perdonador? ¿Cuánto necesitamos que ese Dios perdonador entre a mi casa, entre a mi familia, entre en el corazón de los tuyos y de los míos? Todos necesitamos de ese verdadero Dios. Porque contra nuestros enemigos oró con confianza, oró Asa, porque en ti nos apoyamos. Y la respuesta de parte de Dios fue completa. Y Jehová realizó. Jehová deshizo a los etíopes delante del rey Asa. Así es que el Señor va a deshacer el enemigo que quiera venir en contra de los tuyos. El Señor va a deshacer todo lo que quiera venir a estorbar en contra de nuestra integridad física y espiritual. Porque tu oración ferviente que sale del corazón conmoverá el corazón de Dios. Y tú verás cómo Dios va a deshacer los enemigos. Porque a todos aquellos que están afuera estorbando nuestra integridad, o se convierten a Dios o se mueren en el nombre de Jesús. Porque lo estamos creyendo. Porque ya estamos cansados. Porque ya estamos debilitados. Y no queremos la muerte de nadie, sino que cambien, que se transformen por la palabra que oyen todos los días que predicamos y les predicamos. Que sea Dios haciendo conforme a su voluntad, porque ya nosotros no podemos pedir tanta misericordia, sino clamar que los justos juicios de Dios caigan sobre aquellos que nos persiguen, sobre aquellos que nos estorban, sobre aquellos que se quieren poner delante de nuestras vidas. Tenemos a un Dios, el Dios de Asa, el Dios que cuando Asa se comprometió abriendo su corazón a Dios para que la nación le sirviera, toda la nación vio el cambio. Y si toda la nación vio el cambio, aquí toda la iglesia Jehová Jesucristo mi pastor también va a ser transformada. También va a haber el cambio de la iglesia, de la palabra que hace el Señor en nosotros. Porque la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos da el mensaje. Y maravilloso es el Señor que está con nosotros como nuestro Emmanuel. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. No lo dudes que Él está aquí. Él está en este lugar porque Él está en tu corazón y está en el mío. Y le damos la gloria a Dios porque Asa significa médico y sanador. Yo no sé qué significa tu nombre, pero yo lo único que creo es que la palabra de Dios fue la que cambió. La palabra de Dios fue la que transformó tu vida y la mía. Que la palabra de Dios seguirá haciendo maravillas en nosotros, porque somos su pueblo, porque somos sus escogidos. Porque en la antigüedad el pueblo de Israel estaba sin Dios, sin sacerdote y sin ley. Y hoy el mundo está en un estado peor. Porque aún digo en esta palabra, porque están sin Dios y sin Cristo, sin la luz de Cristo y sin la vida de Dios y sin paz en sus corazones. La iglesia del Señor tiene paz. La iglesia del Señor tiene el refrigerio que nos da Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de las tormentas que hemos tenido que atravesar este gran desierto, hemos pasado en seco el desierto, pero al otro lado que hemos llegado vivo en victoria. Dios nos ha regalado la victoria. Dios nos seguirá dando la victoria porque somos su pueblo. Porque si hemos atravesado desiertos, si hemos atravesado ríos, si hemos atravesado fuego, porque hemos tenido pruebas y luchas que nos hemos tenido que meter en el fuego. Pero la Biblia nos dice que si pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar, y si nos metemos en el fuego no nos vamos a quemar. Promesa de la palabra de Dios, verdad que están escritas en la palabra. Porque hoy el mundo está sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros no solamente tenemos a Dios el Padre,
sino que tenemos a Dios el Hijo y tenemos a Dios el Espíritu Santo, al cual hoy estamos adorando, para gloria de tu nombre, para gloria del nombre de Dios, porque Él es un Dios vivo. Él no es un Dios de palo, Él no es un Dios de yeso, no, Él es un Dios vivo. Ese espíritu que no vemos, pero que sí sentimos. Y yo estoy sintiendo que Él está aquí. Por eso te digo, iglesia, entrégate al único Dios y serás siempre victorioso. Se les pide esfuerzo y ánimo, pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrá su recompensa en los cielos y aquí en esta tierra también. Bendito es el nombre de Dios. Porque el rey Asa, después de haber derrotado a Sera y a su ejército, volvió a Jerusalén victorioso. Y yo he venido victoriosa. He venido victoriosa en el nombre de Jesús. Porque hemos vivido en estos tiempos muchas luchas y muchas pruebas, pero Dios nos ha dado la victoria. Estamos con vida. Mi hija, mis nietas, mi familia y ustedes estamos con vida. Y le damos la gloria a Dios porque Él nos ama. Porque mucho pueblo de Dios piensa que ya Dios concluyó la obra en mí. Ay, Dios mío. Pero no, estás equivocado, iglesia. Porque la palabra de Dios dice en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso nos dice el Señor en su poderosa palabra. Por eso el Señor levantó al profeta Azarías para encontrar al rey Asa, quien regresaba de la guerra, con el propósito de facilitarle y animarle a seguir reformando a la nación, o sea, su pueblo. Si él seguía mejorando la condición espiritual del pueblo, Dios lo recompensaría aún más. Yo no sé si tú estás entendiendo, iglesia, pero yo sé que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trasciende. La palabra de Dios haga rema en tu vida y que tú puedas mostrar que vives con un Dios de poder. Que aunque el enemigo quiera venir a quitarte la cabeza, antes que él quiera levantar la mano, ya tú le has quitado la de él. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar. Porque cuando Asa oyó la palabra de Dios en labios del profeta Azarías, se armó de valor y quitó todos los ídolos abominables en toda la nación. Reparó el altar de Dios que estaba frente a la entrada del templo. Convocó a toda la nación a reunirse en ICC. Jehová es Jesucristo mi pastor, para ofrecer adoración a su fiesta, a la palabra de Dios que es infalible. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es tu Dios que permaneces. Así es que, iglesia, no te rindas. No te rindas y cobra ánimo, cobra fuerza. No porque yo te lo diga, sino porque la palabra lo afirma. Y la Biblia ni siquiera hace fuerza, la Biblia lo afirma con autoridad y con poder. Así es que como el rey Asa quitó a su abuela Maca del cargo como promotora de la adoración a la diosa Acera, destruyó la imagen de Acera y devolvió al templo de Dios la plata, el oro y otros objetos que él y su padre habían dedicado a sus ídolos. De manera que la palabra de Dios produce cambios y mejora la vida a una persona y a una nación que le cree a Dios. Y sabe, iglesia, que tú y yo somos la nación de Dios. Y hoy estamos reunidos en Santa Asamblea. Hemos sido convocados. Y aquel que no vino se lo perdió. Porque no es para el que no vino, es para ti que estás aquí, que estás recibiendo, que la palabra de Dios sí
cambia tu vida, que la palabra de Dios cambia mi vida. Es la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu, espíritu vivo, espíritu que entra, que trasciende a nuestro corazón. Porque la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a evaluar nuestra vida, abandonar los pecados que aún existen en nosotros. Mejora nuestra vida y nuestra situación. Muchos me han preguntado, ¿y cómo Dios va a dar? ¿Cómo Dios va a bendecir? Pues créele a Dios que si Él te dijo que lo iba a hacer, Él lo hará. Pero tenemos que creerle, nunca dudar. ¿Estás enfermo? Señor, hasta hoy, porque esta enfermedad se va de mí, porque tú tienes poder para quitarla, para pulverizarla, y yo creo que Dios lo hace. Eso es la palabra, y eso es la convicción de que Dios tiene sus manos extendidas hacia esta casa, la nación del pueblo de Dios. Bendito es el Señor. Por lo tanto, debemos leer, oír y estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y cumplirla. La palabra de Dios mejora, cambia y transforma nuestra vida. Porque Asa oró con fe pidiendo ayuda y el Padre Dios respondió, porque Dios debe ser tu Dios personal. Oró con confianza porque en ti nos apoyamos y obtuvo respuesta completa. Yo no sé en qué Dios te estás apoyando, pero yo me apoyo en el Dios que me levantó, en el Dios que me restituyó, en el Dios que me cambió. Yo me apoyo en el Dios que me eligió para que hoy esté aquí parada, para que hoy esté de pie hablándote a ti. Porque desde que me convertí a Dios me he mantenido íntegra. Sí, cometo error, me equivoco, claro que sí. Todos los días me equivoco, todos los días cometo errores, pero llego delante de mi Dios. No a pedir que me justifique, porque ya Él me justificó, pero sí a que me ayude a seguir tratando con las faltas que cometo, con las fallas que tengo como ser humano. Porque cada día quiero amarle más, cada día quiero conocerle más, cada día quiero profundizar más en ese amor perfecto de Dios, que no se iguala con el amor de tu padre ni con el amor de tu madre, porque padre y madre nos abandonan, pero Él nunca, escucha iglesia, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo, pero tú tienes que dar tu parte, sé íntegro y que tu corazón no adore a otro ídolo, sino que tu corazón ame y se rinda en adoración a Dios, como Job, que todos los días adoraba al Señor, y le damos gracias por eso. Así es que firme en Dios, nunca te dejes llevar, nunca bajes la guardia, siempre camina de la mano del Señor, siempre camina de la mano del Rey. Porque Él es el que nos lleva al mejor camino. Él es el que nos pasa al otro lado para que veamos su gloria, para que veamos sus manifestaciones, para que veamos sus milagros y podamos ser testimonio a otros. Porque en Segunda de Crónicas 15, 1 y 2, Segunda de Crónicas capítulo 15, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con ustedes, si ustedes estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de ustedes, mas si le dejareis, él también, ¿qué hace? Nos deja. Pero si tú lo llevas, si tú lo cargas, si tú vives con Él, Él vivirá contigo y nunca nos soltará, nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Porque al rey Asa le sobrevinieron muchas luchas y pruebas, pero como él estaba con Dios y era obediente,
Dios siempre le daba la victoria. Dios siempre nos va a dar la victoria, iglesia. Pero escucha bien. Quiero que me entiendan bien. Pero por alguna razón inexplicable, el rey Asa le sobrevenía una lucha, pero ya no estaba Dios en su corazón. Y por lo tanto no pasó la prueba. Como como muchos, que el Señor nos pone una pequeñita prueba y nos morimos y nos resistimos y no aguantamos, y rapidito para irse fuera. No resisten ni un puñoncito. Así le pasó, por una razón inexplicable, al rey Asa. Después de haber cambiado una nación, de haber venido de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, le pasó lo inexplicable. Le pasó lo que alguno allá afuera dice: es que yo era cristiano y ahora estoy apartado. Pero no sé cómo, porque es difícil volver al fuego del primer amor. Hermanos, iglesia de Dios, si has perdido el fuego del primer amor, búscalo en ayuno, búscalo en oración, búscalo en la intimidad, porque el Señor no te va a rechazar. El Señor va a estar allí para que vuelvas al fuego del primer amor. Yo no sé qué tengas que soltar, yo no sé qué tengas que dejar, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Y si tú eres hijo de Dios, Él te ama. Y Él no te va a soltar, pero eres tú quien va retrocediendo. Eres tú quien vas echando la marcha hacia atrás. En vez de atrás, ni para coger impulso, es hacia adelante. Aunque esté cansada, aunque esté debilitada, voy de la mano de mi Rey. Voy de la mano del Señor. Así es que no nos pase como al rey Asa. Esta historia es poderosa para los cansados, para los debilitados, porque tú no vas a venir a sentarte a ocupar una silla como alguien me decía. Es que yo voy a la iglesia y no siento nada. Y yo, porque tienes el corazón como una piedra. Y si lo tienes endurecido, la Biblia dice que tú tienes la llave, porque por dentro de tu corazón está la puerta. La cerradura está por dentro. Y si tú no aligeras, tú no alivianas ese corazón, imposible que Dios va a entrar. Imposible que Dios va a volver. Imposible que tú vas a ver y vas a sentir que Dios está hablándote, que Dios está contigo, que Dios está en tu casa, que Dios está en tu enfermedad, que Dios está en tu escasez, que Dios está contigo. Es imposible si tienes un corazón de piedra. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vayas a la intimidad. Es necesario que vuelvas tu corazón a Dios, para que pueda entrar nuestro Rey, para que pueda entrar nuestro Señor. Porque Asa, en lugar de volverse a Dios, al cual le había servido durante tantos años con fervor, ahora Asa se comportó como un cobarde e ingrato, desleal. Bendito es el Señor, porque así es la iglesia de Dios. Hay muchos ingratos, hay muchos desleales a Dios y a sus líderes. Y no estoy hablando mentiras ni insultando a nadie. Estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Y por eso te dije, no me malinterpretes, porque he hablado acerca de las victorias de Asa, pero también tengo que hablarte qué le pasó a Asa, para que puedas entender la palabra de Dios, que cambia, que transforma. Porque qué cambio tan impactante, que un siervo fiel y celoso de Dios podía derrumbarse tan completamente y tan vergonzosamente. Y usted lo sabe igual que yo, cuántos hijos de Dios que se decían hijos de Dios
predicando la palabra y hoy están en las calles, perdidos en la borrachera, perdidos en todo vicio del mundo. Porque el mundo y sus deleites pasan, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios perdura. Y da vergüenza de aún de esos que se llamaron cristianos. Da vergüenza, iglesia. Da vergüenza. Porque hacen las cosas malas delante de Dios. Y esta es una historia que solo la palabra de Dios cambia. Solo la palabra de Dios transforma. Solo la palabra de Dios cambia tu vida y la mía, iglesia. ¿Cuántos años llevamos predicando a la palabra en este lugar? Y todavía hay hermanos que dicen: es que la pastora ya no me visita, es que la pastora ya no volvió a visitarme, es que la pastora ya se fue, ya se largó, esta semana no la vimos, no subimos dónde estuvo. A usted no le interesa. Yo estuve haciendo la obra de Dios, estuve glorificando a Dios, y todos los días me levanto para agradarle al Señor, para que ellos que duermen conmigo en mi casa y que me ven todos los días puedan decir: es la misma que está en mi casa, es la misma que está aquí predicando. Para que ellos no anhelen y digan: es que yo quiero aquella que está en la cocina y no la que predica. Soy la misma persona, con vestimentas reales o con vestimentas de casa. Soy la misma persona. Y le doy la gloria a Dios, y que Dios me mantenga firme, porque la Biblia dice que aquel que está firme, mire que no caiga, y que no nos pase como a Asa, que no nos pase como a este rey que cayó vergonzosamente, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para apoyar con fuerzas a los que tienen un corazón completamente doblegado a Dios. El Señor nos está mirando, y el salmista lo dice: el Señor está en su trono, pero Él no parpadea, porque Él nos está viendo a todos, pero no está viendo por fuera cómo estamos vestidos aquí. Él está viendo tu corazón y mi corazón, y dice que la tierra ha entrado de sus pies. El Señor tu Dios, el Señor mi Dios, desea tu arrepentimiento y buscar la restauración de la comunión con el único Dios real. ¿Usted lo cree? Dele la gloria a Dios. Así es que, iglesia, reflexiona y reflexionemos con la palabra, porque si has aprendido la lección que es fácil alejarse de Dios a lo largo de los años, y que solo con confianza y confiando completamente en ese Dios vamos a obtener paz, vamos a obtener la salud, vamos a obtener la economía que necesitamos, vamos a obtener lo que tú y yo anhelamos de la mano del Señor. Finalmente, podemos aprender del rey Asa la importancia de la recompensa. Nuestro trabajo y tu trabajo siempre será recompensado. Seamos siempre fieles a Dios y leales a tus líderes. Alabado es el nombre de Dios, y no nos engañen, no nos mientan, porque nosotros no merecemos ser engañados. Porque a Dios, ¿cómo lo estás engañando? ¿A Dios tú crees que lo estás engañando? Jamás. Sé leal a Dios, sé fiel a Dios y leal a nosotros, que aquí tenemos muchos años, y yo anhelo y le pido, y por años llevo esta oración diciéndole al Señor: Padre, yo creo en el avivamiento de los corazones. Padre, yo creo que esta iglesia, Jehová Jesucristo, mi pastor, que es la madre de la iglesia de Charanga, que es la madre de esas iglesias que hemos formado, que hemos abierto en lugares donde no habían iglesia, tú siempre nos vas a respaldar, porque conoces nuestro corazón, porque tú vas con nosotros, Señor. Y que aunque muchos nos quieren engañar, aunque muchos nos quieren traicionar, aunque muchos quieren hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre nosotros sabemos las cosas, porque entre el cielo y la tierra nada se esconde,
Nada se esconde, iglesia. Porque Dios ve nuestro esfuerzo y nos dará la respuesta en bendiciones. Porque si Él te dice, iglesia, sus promesas son en el sí y en el amén. Lo que Dios dice de ti, Él cumple en ti. Él cumple en tu casa. Él cumple en tu familia. Él cumple en tu vida. Él lo hace. Solo Dios cumple. Porque nosotros hacemos votos a la ligera y se nos olvida. Pero a Dios nunca se le va a olvidar. Si es que yo creo en esa palabra que cambia y que transforma, la palabra de Dios, y que hoy hemos venido es solo agradar, adorar al único Rey de gloria, al Dios Jehová que hizo los cielos y la tierra, al Dios Yahweh que es hacedor de maravillas, al Dios Yeshua de Nazaret que se entregó en la cruz por ti y por mí y por lo que tú anhelas en tu corazón, y que ellos están en el trono de gloria, pero aquí no estamos solos, y que la iglesia nunca se sienta abandonada, que la iglesia nunca se sienta sola, porque si no hay un líder al lado tuyo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sí lo están. Ellos están siempre para cuidarnos y rodearnos. Somos nosotros los que los desechamos, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón y a Dios como el Padre que desea y tiene las mejores respuestas para ti y para mí a través del Espíritu Santo. Así es que demuestra que Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. Iglesia, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios hace rema, la palabra de Dios hace el efecto por el cual es enviada. Yo no sé a cuántos el Señor le ha hablado en esta mañana. Yo no sé a cuántos que nos están viendo por las redes el Padre les está hablando. Yo no sé a cuántos de los que nos van a ver en diferido Dios les va a seguir hablando. Pero yo lo único que sé es que la palabra de Dios va a cambiar muchas vidas, que la palabra de Dios va a cambiar muchos corazones, y que vamos a seguir viendo la gloria de Dios, y que vaya donde usted vaya, Dios estará con nosotros, porque Dios cumple sus promesas en el sí y en el amén.